Bienvenidos a la mesa del ayer. Un momento clave en nuestra historia reciente, cómo el COVID-19 transformó radicalmente la educación en el Perú, especialmente en el gobierno de Martín Vizcarra. Antes de la pandemia, el sistema educativo ya presentaba serias desigualdades. A pesar de que nuestra constitución garantiza la educación gratuita y de calidad para todos sus ciudadanos, en la práctica esto no era una realidad, debido a que en muchas familias, especialmente en zonas rurales, no contaban con internet o dispositivos adecuados para acceder a clases virtuales. Además, el Estado peruano había previamente cancelado la educación a distancia, ya que no garantizaba una educación de calidad, según sus criterios. Esto dejó a los docentes e instituciones con poca preparación para lo que se les venía. Cambió radicalmente en marzo de 2020, cuando Martín Vizcarra por la pandemia declara cuarentena obligatoria, afectando así a 10 millones de estudiantes a nivel nacional, 1,5 millones de ellos universitarios. Vizcarra tomó esta decisión para contener el virus del COVID-19 que estaba avanzando radicalmente entre nuestra población. Enfrentó múltiples desafíos políticos y sociales, además de la crisis sanitaria. Sin embargo, la pandemia se convirtió en la prueba más difícil de su gobierno, mostrando debilidades institucionales, pero también revelando la necesidad urgente de reformas en distintos sectores, especialmente en la educación y salud pública. La transición hacia la virtualidad fue extremadamente complicada, ejemplificándose en 370.000 estudiantes universitarios que estuvieron en riesgo de abandonar sus estudios para el segundo ciclo del 2020. Esto debido a problemas tanto económicos como de tecnología. Como destacó la UNESCO, esta crisis hizo más evidente las desigualdades educativas en todo el mundo, poniendo a prueba a los países para asegurar el derecho a la educación. Ya. Pero a pesar de los retos, estudiantes y maestros mostraron una gran capacidad de adaptabilidad y resiliencia, adaptándose a las nuevas tecnologías de manera autodidacta y en medio de la incertidumbre. La pandemia y las decisiones de Martín Vizcarra nos empujaron abruptamente hacia la virtualidad. Eso expuso las carencias históricas que tiene nuestro país, pero también nos mostró la increíble fortaleza de nuestra comunidad educativa. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rodrigo David Navarro Quirós. ¿Qué edad tenías al inicio de la pandemia en marzo de 2020? Bueno, al día de hoy tengo 23 años, en el marzo de 2020 tenía 18 años. ¿Dónde vivías en ese momento y con quiénes? Bueno, vivía con mis padres, con mis hermanos y con mis abuelas en el distrito de La Victoria. ¿Estudiabas, trabajabas o qué hacías? Justo un día, un año antes, había culminado la secundaria y comenzaba mi primer periodo académico universitario. ¿Recuerdas cómo te enteraste del primer caso de COVID-19 en el Perú? Claro, me acuerdo de que, bueno, tiempo atrás se venía anunciando el COVID, no se le tomaba tanta importancia a pesar de que ya había llegado a Sudamérica. Una vez llegó a Sudamérica, me acuerdo que nosotros fuimos uno de los últimos países en llegar la enfermedad. Y una vez que llegó la enfermedad comenzó la cuarentena, ¿no? Y bueno, eso es lo que recuerdo. Me recuerdo que pensaba que iba a ser cuarentena un mes, pero poco a poco le iban alargando, alargando, alargando. Y tuvimos así ¿Y cómo reaccionó tu familia ante esta noticia? un poco preocupados, ¿no? Porque somos una familia que mucho depende del día a día. Estamos metidos en la industria textil, por lo que teníamos cierto grado de incertidumbre a la hora de qué va a pasar con nosotros, qué vamos a hacer, vamos a poder estudiar, vamos a seguir estudiando. Los tres hermanos estamos estudiando en la universidad. Se tuvo que hacer muchos sacrificios, pero al fin y al cabo eh, sí se lograron varias cosas. Ok. ¿Cómo cambió tu rutina diaria en esos primeros meses? La verdad que era una rutina muy sedentaria, era una rutina donde eh, era levantarme, me metía a mi clase virtual, acá mi clase virtual, y me volvía a dormir, veía videos. Era una rutina muy sedentaria. ¿Qué fue lo más difícil de adaptarte al encierro? Lo más difícil de adaptarte al encierro es que no podías salir, no podías ver a tus amigos, nosotros sí, nuestra familia cumplió la cuarentena a la totalidad y eso era lo más difícil, no poder tener conexión con amigos a pesar de que, bueno, sí podemos contactarlos por llamada, pero el simple hecho de no poder verlos físicamente como se hacía antes
costó mucho ya, a pesar, antes también yo justo había comenzado a entrenar y le había agarrado cariño y tuve que parar por eso, ¿no? ¿Tuviste acceso a clases virtuales? ¿Y cómo fue esa experiencia? Sí, sí tuve acceso de clases virtuales en la Universidad de Lima. Fue una experiencia, la verdad que, qué decirte, totalmente distinta a lo que viene a ser una clase presencial, ¿no? Ya que eh, se nota que hay una diferencia de nivel, ¿no? O sea, porque quieras o no, estar en virtualidad, dar exámenes en virtualidad, te facilitaba muchas cosas, ya que tenías tus apuntes, tenías un montón de cosas a la mano que suena feo, pero las podías utilizar para dar exámenes. ¿Qué opinas de las medidas que tomó el presidente Vizcarra al inicio de la pandemia? Bueno, la cuarentena yo creo que sí era necesaria. Tal vez ya, tal vez se pudo haber quitado un poco antes a pesar de toda la tragedia que hubo, debido a que si no era, bastante gente se iba a morir de hambre, ¿no? Yo creo que o era morirse de hambre o si salir o salir a trabajar o simplemente quedarte en tu casa y, y ver de cómo solucionabas. Creo que se pudo haber anticipado, se pudo haber manejado un poco mejor, pero creo que sí la cuarentena sí era necesaria. Ok. ¿Hubo decisiones que te parecieron injustas, confusas o mal manejadas? Sí, por ejemplo, lo de los bonos, ¿no? O sea, bueno, me tocó el bono a mí una vez y la verdad que yo considero personalmente que yo no lo necesitaba tanto como otras personas, ¿no? Yo justo hablando, charlando con otras personas que tienen mejor posición económica que yo, también les había tocado los bonos y había gente que con menor posición económica que no le había tocado. Yo creo que eso es la mayor injusticia que hubo en... ¿Cómo afectó la pandemia tu salud mental o emocional? Bueno, la verdad que no me afectó tanto en lo emocional y en lo emocional, más que nada en lo físico, engordé bastante, pero después en lo mental yo siento particularmente que un poco de tristeza, pero todo manejable. ¿Te sentiste apoyado por tu entorno, familia, amigos, comunidad? Bueno, a pesar de que estábamos juntos, la verdad que no había tanta interacción debido a que nos veíamos la cara todos los días, ¿no? Fácil pudo haber un mayor apoyo por parte de toda la familia. ¿Perdiste algún familiar o conocido durante este periodo? Sí, a un familiar que quería mucho, que era mi tía, y fue por causa del COVID, ¿no? ¿Cómo te hizo sentir este suceso? Fue un momento muy desgarrador porque fue la primera pérdida cercana que yo he tenido en el transcurso de mi vida y fue algo que nos llegó a afectar mucho Por a mí y a toda último, mi familia. ¿qué crees en qué cambió tu vida a raíz de la pandemia? O sea, tu yo antes de la pandemia y tu yo después de la pandemia. ¿Qué crees que ha cambiado? Bueno, mi yo antes de la pandemia era un poco más inmaduro de lo que soy a día de hoy. Sigo siendo un poco inmaduro, la verdad, pero creo que eso es, ¿no? Fue un crecimiento repentino, salir a la calle, tener ya 20 años, ya con la necesidad de buscar trabajo, ¿no? Fue un cambio un poco chocante eso. Ok, muchas gracias. Gracias. Yo me enteré del primer caso de COVID-19 en el Perú cuando yo estaba buscando alguna información en mi celular y ver que los principales periódicos del país estaban dando esta noticia. Pero mayor fue mi asombro cuando el presidente Vizcarra dio estado de emergencia y cuarentena obligatoria. Mi familia lo tomó con mucho asombro. Ellos pensaban que esto iba a durar a lo mucho una semana. Cuando comenzó la pandemia yo tenía 18 años, me faltaba muy poco para cumplir 19. Estaba viviendo en San Borja con mis padres y mis hermanos y estaba cursando la carrera de Economía en la Universidad de San. Prácticamente el cambio de rutina para mí fue un día estar yendo a la universidad para el otro día dejar de ir y pasar más tiempo con tus familiares. Lo que más me costó a mí del encierro fue no poder salir por un temor al contagio. Ciertamente yo tuve clases virtuales, pero para mí no fue una experiencia tan grata por el sistema que se implementó.
En el transcurso de ese tiempo, para mí el ambiente fue muy bueno. Siempre me sentí apoyado. Considero que las medidas que tomó el presidente Vizcarra en ese tiempo fueron las adecuadas, pero pudo implementarlas un tiempo antes para evitar más contagios. Como se ha podido presenciar en ambas entrevistas, las personas han mostrado disconformidad con la modalidad virtual. También ambos experimentaron cierta incertidumbre al inicio de la pandemia en cómo éste iba a afectar su rutina diaria, a su entorno familiar y si iban a poder sobrellevar esta situación. Pero además quizás el factor que bifurque ambas perspectivas sea el emocional. Mientras que uno se sentía apoyado por su familia durante la pandemia, el otro manifestaba que pese a estar en el mismo hogar, no sentía tanto apego, no había tanto apoyo. Si bien las entrevistas se dirigían principalmente al entorno educativo, también se les preguntó a los participantes qué opinaban acerca de las políticas públicas a inicios de la pandemia, mostrando en ambos casos cierta desconformidad. E incluso Rodrigo había comentado que a él le había tocado el bono, cuando él considera que realmente no lo necesitaba. Esto último se complementa con lo señalado por Hutchcore, donde argumenta que debido a que el Perú no cuenta con un sistema de registro de personas, se han ido identificando progresivamente a las personas que necesitaban el bono. Esto quiere decir que en el inicio los bonos no tuvieron los filtros necesarios para dar, para ser entregados adecuadamente a las personas que realmente lo necesitaban.